Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Bien, gracias. Vamos a dar inicio a nuestra octava clase. Ayer hemos hecho lo que es hipótesis y lo que es operacionalización. ¿Quedó claro? Tal vez alguna pregunta antes de iniciar este nuevo apartado. Nada, muy bien. Entonces vamos a empezar con este nuevo apartado que es el marco teórico, ¿ya? Entonces, esto básicamente llega a ser el capítulo 3, pero recuerden, puede haber algunas diferencias, tal vez cambios de denominación, como hemos dicho en la primera clase. Entonces, esto puede modificarse, pero sin embargo, vamos a ver lo que es el marco teórico, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este apartado, ¿no? El marco teórico. El marco teórico básicamente consiste en sustentar, ¿no? Nuestra investigación. Es decir, vamos a nosotros fundamentar con teorías la temática o la problemática que estamos abordando. Es uno de los aspectos o apartados importantes dentro de lo que es la tesis, ¿ya? Entonces, cualquier tesis, ya sea en pregrado o en posgrado, necesariamente va a contemplar lo que es el marco teórico, ¿ya? Entonces, el marco teórico es la fundamentación, es la sustentación, más que la sustentación, como los podemos llamar, en la fundamentación, ¿no? Entonces, aquí vamos a fundamentar teóricamente nuestra investigación. Ahora, como estamos fundamentando teóricamente, este apartado hay que desarrollar con una orden o tiene una orden, ¿ya? Entonces no es lo que sea, no es como sea, sino se estructura siguiendo una base, un orden, ¿ya? Entonces, por eso aquí dice una coherencia interna, secuencial y lógico, ¿no? Entonces va a tener todos esos elementos que además, como es revisión de fuentes bibliográficas principalmente, tiene que ver con el manejo correcto de las citas bibliográficas. O sea, aquí tenemos que manejar correctamente el estilo en el cual estamos desarrollando la tesis. Creo que en algún momento hemos dicho, ¿no? Cuando hemos hecho el planteamiento del problema, igual se sustentaba con fuentes, ¿no ve? El problema. Aquí de la misma forma. Entonces vamos a o tenemos que manejar de forma correcta, digamos, lo que sería el estilo de redacción que nosotros estemos utilizando, ¿ya? Y el mismo también, por cierto, es adoptado o establecido en todo caso por la institución en el cual estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, tal vez el más común es el estilo APA, sin embargo, existen varios otros estilos, ¿no? Entonces, cada institución tiene su propio estilo, digamos, ¿no? Que ha adoptado. Entonces, hay que respetar ese estilo y tenemos que manejar correctamente, ¿ya? Ahora bien, este apartado tiene una estructura, ¿no? Un contenido mínimo, podríamos decir, de los siguientes tres elementos, ¿no? Antecedentes o estado del arte, bases teóricas y lo que es el marco conceptual. Principalmente vamos a aclarar lo siguiente, ¿ya? Generalmente, cuando una investigación es cuantitativa, se considera lo que es antecedentes, ¿ya? Cuando es cuantitativa. Si es cualitativa, se habla de lo que es el estado del arte, ¿ya? Entonces, no es lo mismo, hay una pequeña diferencia de ambos, ¿ya? Ahora,
En algunos casos manejan de forma indistinta. Eso también van a corroborar muy bien, ¿ya? Entonces, he visto universidades en el cual, ya sea cuantitativo o cualitativo, maneja lo que es el estado del arte, ¿ya? Entonces, se puede dar esa situación, pero este es más o menos lo que se utiliza. Entonces, tienen que conocer el mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿no? Si hace ahorita una diferencia, lo que son los antecedentes y lo que es el estado del arte, no es lo mismo, son dos conceptos diferentes que nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de antecedentes, por ejemplo, a ver, ¿alguien puede colocar un ejemplo? A ver, digamos, yo voy a colocar un ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé, aquí hay varias instituciones en las que se obtiene un certificado de antecedentes, ¿no? Entonces, principalmente de lo que es la Policía Nacional, antecedentes policiales, ¿no? Entonces, puede haber antecedentes de FELCN, no sé, de diferentes instituciones. Entonces, en el cual básicamente lo que nos está diciendo es que, em, ¿cuál ha sido, o si tenemos algunos registros ya establecidos en alguna situación negativa, principalmente, ¿no? Si hablamos de antecedentes policiales, ¿no? O, por ejemplo, si voy a lo que es una institución como la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un historial, ¿no? Que llegaría a ser lo mismo que un antecedente. Entonces, cuando alguien se enferma, va al hospital y básicamente dice, ¿no? Sacan su historia, ah, no, a tal fecha ha venido, tenía tal enfermedad o tal malestar, ha venido, ¿no? Entonces tienen todo un registro en relación a lo que sería mi estado de salud, ¿no? Si es que siempre me hago atender en ese centro de salud. Entonces, eso es un antecedente, ¿ya? Entonces, de forma general, voy a decir que un antecedente es información histórica en relación a la temática que estamos desarrollando, ¿ya? Ahora, principalmente se consideran los últimos 5 años, ¿ya? Entonces, en el cual yo voy a mostrar, digamos, qué investigaciones se han realizado en relación a la temática. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es obtener información histórica, ¿ya? En un momento detallaremos un poco, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del estado del arte, estamos hablando un poco más avanzado de esto, ¿ya? Entonces, primero diremos igual tiene que ver con información histórica, pero además de obtener o tener información histórica en relación a nuestra temática, va a especificar cómo está la temática que queremos investigar en este momento, ¿sí? Es decir, tiene que ver con una revisión exhaustiva y actualizada, ¿no? De información, de investigaciones que se han realizado en relación a nuestra temática. Entonces, aquí lo que se trata básicamente es, ¿no? ¿Qué investigaciones se han hecho? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la metodología tal vez? ¿No? Y principalmente, ¿qué lagunas de conocimiento existen? O sea, es un poco más detallado, más profundo lo que es el estado del arte. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿no? Cuando hablamos de lo que es la diferencia, por ejemplo, entonces un antecedente básicamente es información histórica, ¿no? Información histórica de la temática que estoy abordando. Por otro lado, lo que es el estado del arte tiene que ver con revisión exhaustiva, como hemos dicho, ¿no? En el cual básicamente va demostrando cómo está la temática que nosotros queremos investigar en este momento, mientras el otro solamente es antecedentes. Entonces, muchas veces no pareciera solamente o iguales, pero en realidad no son iguales, ¿no? Son dos elementos que son diferentes, ¿ya?
Entonces, eso es importante considerar para poder entender mejor este apartado, ¿ya? Luego, las bases teóricas. Ahora, muchas veces estos dos están juntados, están unidas, ¿ya? Pues una cosa es la base teórica y otra parte es la parte conceptual. La base teórica, ¿no? La teoría son conocimientos sistemáticos, acumulado, válido, ¿no? Teoría. Y el tema, el concepto, tiene que ver con la definición como tal, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Este es un círculo, digamos, ¿no? Digamos, ¿qué puede ser un círculo? Sí. Entonces, base teórica va a explicar, digamos, lo que es un círculo, desde cuándo, cómo, no sé, cómo se utiliza, no sé, pues, ¿no? Va a explicar, ¿no? O sea, va a sustentar, ¿no? ¿Qué es lo que es el círculo? Mientras que el marco conceptual, directamente, ¿no? Un círculo es una circunferencia en el cual, no sé, ¿no? Directo la definición. Entonces, son dos elementos diferentes. Ahora, muchas veces igual hay confusión, ¿no? Entonces, muchas veces me dicen, ¿no? Y he puesto en bases teóricas, en marco conceptual, ¿qué voy a colocar? ¿Voy a copiar lo mismo? Me dicen, ¿no? Entonces, no es copiar lo mismo, son dos cosas diferentes. Si queda en marco conceptual, véanlo como si fuera un glosario, ¿no? Son definiciones, básicamente, de términos que se utilizan en la investigación. Obviamente partimos de lo que es las variables, los indicadores, pero sin embargo podrían haber otros términos que estamos manejando en la investigación. Entonces, básicamente da al lector, ¿no? O da a entender al lector de lo que estamos trabajando. Mientras que las bases teóricas son sustentos, se fundamentan en teorías, ¿no? Entonces, obviamente esas teorías tienen que ser válidas todavía, ¿no? Entonces, esta es la estructura básica, elemental, digamos, de lo que es el marco teórico. Entonces, marco teórico, hasta ahora estamos viendo dos o tres en todo caso, ¿no? Tres apartados. Ahora, si nos juntamos estos dos, porque algunas veces dicen marco teórico conceptual. Hasta ahí está la teoría y está el concepto, ¿no? Entonces, hasta ahí podrían ser dos o podrían ser tres. Como ven, el marco teórico no solamente es uno, entonces tiene otros elementos. Ahora, en algunos casos, cuando nosotros hacemos una tesis en el marco de alguna institución, hay que considerar el marco institucional, ¿ya? Entonces, la estructura organizacional que se tiene, ahí se tiene que describir. Ahora, también, ya sea que estemos en una institución o no, muchas veces es necesario el marco legal, ¿no? O conocido también como el marco normativo. Entonces, este apartado simplemente, ¿no? Se coloca cuando la temática que queremos abordar necesita de un sustento legal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy investigando, digamos, sobre medio ambiente, ¿ya? Entonces, en tema de medio ambiente es necesario, ¿no? Hablar, obviamente, vamos a desarrollar teorías, conceptos, todo lo que ustedes quieran, pero además es necesario fundamento legal, ¿no? Entonces tenemos que sustentar legalmente, ¿no? ¿Por qué nuestra investigación y tal vez lo que proponemos, por qué, digamos, ¿no ve? Entonces hay que tomar en cuenta el marco legal. Ahora puede haber otros elementos aparte de esto, ¿no? Puede haber, por ejemplo, el marco referencial, el marco histórico, ¿no? Diferentes marcos y eso cada institución también lo establece, ¿ya? Entonces establecen una lista en los cuales que tiene que considerarse, digamos, ¿no? Los diferentes marcos que se tienen, ¿ya? Entonces, pero como están viendo en este momento, estos son los elementos básicos y complementarios que sí tienen una tesis, pero recuerden, puede haber otros marcos más, ¿no? Para poder desarrollar la investigación. A ver, les voy a mostrar me han asignado en un posgrado un módulo, principalmente lo que tiene que ver con tema tiene que ver con taller de tesis. Entonces, cada institución maneja así más o menos, ¿no? Entonces, en esta institución me han pasado esto, ¿no? Entonces, tengo que basarme mi contenido en este estructura, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí está marco teórico conceptual, ¿no? Nos vamos a ir ahí.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene que contemplar aquí, no? Dice marco teórico, marco contextual y el estado del arte. Solamente son tres cosas, o sea, no hay marco legal, no hay otros marcos, ¿no? O sea, el marco teórico ya sabemos, ¿no? El marco contextual hace referencia al lugar de estudio, ¿no? Y el estado del arte, ¿no? Lo que sería el estudio en relación o la revisión exhaustiva de las investigaciones en relación a la temática. Entonces, como pueden ver, aquí está. Entonces, aquí me da, digamos, la estructura de lo que sería eh, esta tesis, ¿no? O cómo tengo que hacer la tesis, en todo caso, si es que estuviera en el marco de esta institución. Entonces, cada institución básicamente establece cómo hacer lo que sería su tesis. Ahora, tengo otros cursos, pero no sé dónde están. ¿No? ¿Ya? ¿Queda claro, no ve? ¿Alguna pregunta? Ahorita vamos a desarrollar un poco más en detalle, digamos, todos estos elementos. ¿Hasta el momento está claro? ¿Sí? ¿Alguna Sí, pregunta? está claro. Muy bien. Entonces, ¿qué le estoy compartiendo ahorita? Ya. Volvamos al Word. Entonces, ahora vamos a ver estos elementos, cómo lo desarrollamos, ¿ya? Entonces empezamos por lo que son los antecedentes y el estado del arte. Recuerden, son dos elementos diferentes, ¿no? Pero que se asemejan, ¿no? En su forma de elaboración. Ahora, cuando hablamos de antecedentes o lo que es el estado del arte, básicamente tiene que ver con revisión de otras investigaciones relacionadas a la temática que estamos abordando. Para eso se toma en cuenta información o investigación primaria. Investigación primaria llegaría a ser artículos y tesis, ¿no? Entonces, investigación original o primaria llegaría a ser artículos y tesis. Entonces, aquí tenemos que aprender a manejar correctamente los artículos o lo que es la búsqueda de información bibliográfica y ya sea de tesis o lo que serían los artículos. Principalmente hay lo que es tesis, ¿no? O, perdón, artículos, ¿no? Pero también hay repositorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, las universidades tienen sus propios repositorios en los cuales básicamente van subiendo todas las tesis. Entonces, también es mentira, ¿no? De que no he encontrado, ¿no? Ahora, se sugiere elaborar antecedentes nacionales, antecedentes internacionales. Vale decir que van a investigar, van a buscar información bibliográfica nacional e internacional, ¿ya? Entonces aquí no solamente ustedes van a decir, no, es que solamente había nacional o solamente había internacional. Aquí tienen que hacer de forma equitativa, tienen que buscar. Ahora siempre dicen, no, es que no hay, no, mi tema es nuevo. Ahora, si fuera así, mínimamente tienen que considerar trabajos que están relacionados con su temática. Ya, entonces, digamos, estoy abordando lo que es las TICs. Entonces, las TICs, digamos, no hay. Estoy inventando, ya estoy suponiendo, no más que inventar. Entonces, mi tema tiene que ver con el uso de las TICs en la educación, digamos, ¿no? Entonces, mínimamente hablaré de lo que es educación, que está relacionado de forma indirecta. Entonces me dejo entender, ¿no ve? Entonces no es que no van a encontrar, sino va a haber. Ahora, si es que no hay, ¿no? Si fuera un tema así medio raro, tal vez no va a haber, pero ahí tienen otras investigaciones que están relacionados de forma indirecta con la temática que vamos a abordar. Entonces tenemos antecedentes nacionales, antecedentes internacionales. Ahora, estas investigaciones, por lo general, y solamente en este apartado, no hay que confundir con todo lo que es el marco teórico, ya con los otros apartados. Se consideran, por lo general, solamente en los últimos 5 años. Pero van a haber literaturas en las cuales va a decir, no, eso es un mito, ¿no? Por ejemplo, Fidias Arias dice, ¿no? El mito de los 5 años, ¿no? Entonces, si bien para algunos puede ser mito, lo que sí tiene que tener claro es que ustedes van a considerar trabajos o los últimos trabajos, ¿no? Y que además
estén relacionados y que tengan vigencia esos conocimientos. Recuerden, el conocimiento científico es válido hasta que alguien no diga lo contrario. Entonces, solamente es válido hasta ese punto, ¿no? Entonces, tiene que tener en cuenta. Entonces, van a considerar los últimos 5 años. Ahora, muchas veces dicen, no, es que no había, ¿no? O es que no hay de los últimos 5 años. Entonces, si buscan en el Google, no van a encontrar. Pero si utilizan correctamente los repositorios o bases de datos, o con lo que es inteligencia artificial, seguramente que van a encontrar investigaciones, las últimas investigaciones y muchos otros, ¿ya? Ahora, el trabajo o los trabajos que van a revisar, como había dicho, tiene que estar necesariamente relacionado con su investigación. Entonces, no es aquí, no es relleno esto por si acaso, ¿ya? Entonces aquí necesariamente tiene que tener relación directa con su temática que están abordando. Número 1, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que está relacionado? Ah, el objetivo, el título, las variables, ¿no? Entonces, todos ellos, ¿no? Entonces, posiblemente el objetivo no sea exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero, sin embargo, lo que serían las variables, o al menos una variable, al menos, no sé, ¿no? Entonces, tiene que estar relacionado de forma directa, en algún caso de forma indirecta, ¿no? La temática que vamos a desarrollar. Ahora, siempre se tiene una estructura, ¿no? Y la estructura es primero investigaciones nacionales, digamos que estoy en Perú, entonces primero voy a revisar investigaciones relacionadas a la temática, pero en Perú. Luego voy a tomar en cuenta el internacional, ¿no? Entonces, en ese orden lo van a hacer. Ahora, se recomienda, ¿no? 3 trabajos, ¿no? O 5 trabajos en cada uno. 5 nacionales, 5 extranjeros. Total, y estoy hablando de 10 investigaciones. Pero esto es un poco libre, ¿no? Entonces podría ser 6, podría ser 7, ¿no? Entonces, en un promedio, 5 o al menos 5. Pero hay algunas universidades en las que, por ejemplo, mínimo piden 3 de cada uno, entonces 6, ¿no? Entonces, la cantidad también tiene que verificar, ¿ya? Tienen que verificar para poder ver, digamos, este apartado, desarrollar este apartado. Ya, una vez que tenemos en cuenta, principalmente de la investigación que vamos a tomar en cuenta, se debe considerar estos 7 elementos, ¿ya? Datos del autor, año de publicación, título, objetivos, metodología, resultados y conclusión. Entonces, es como una especie de resumen, ¿no? Pero nosotros tenemos que analizar, eso es lo que tenemos que presentar en este apartado. Ahora, en algunos casos, a mí sinceramente no me gusta, pero hay instituciones, hay universidades que para esto utilizan una tabla. Ya van a ver. Entonces, utilizan una tabla en el cual se describe, ¿no? Entonces, él dice autor, ¿no? Año de publicación, título, ¿no? El objetivo, ¿no? Una tabla tremenda, así como hemos hecho ayer de cuadro de operaciones o operacionalización de variables, igualito, ¿no? O parecido. Así se va haciendo. Ahora, para algunos puede ser más práctico, útil, sí, podría ser, pero para muchos no lo es, ¿no? Entonces, estás limitado a tener muy poca información. Ah, pero ahí tienes que hacer lo que es una síntesis de lo que sería el trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces van a ver también en forma de texto redactado, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación como ejemplo. Aquí pueden ver ustedes, ¿no? Lo que sería una redacción. Aquí contempla todos los elementos de lo que sería un estado del arte, ¿no? O antecedentes, ahí están, ¿no? Datos del autor, año de publicación, título, objetivos, metodologías, resultados y conclusión. Aquí pueden ver. Mira, autor, ¿no? Mattioli y Frank, ¿no? Año 2016, en su estudio titulado, ¿no? Ahí está el título, ¿no? Este estudio, cuyo objetivo es, ¿no? El objetivo, exponer una tantos, ¿no? La metodología se basa en un relevamiento de campo, esta metodología, ¿no? Como resultado, aquí están los resultados, la descripción de los resultados.
Finalmente, como conclusión del trabajo tenemos, ¿no? La sostenibilidad, bla, 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 ¿no? Ahí está. Entonces, como pueden ver, ahí está. Autor, año, título, objetivo, metodología, resultados y conclusión, los 7 elementos. Entonces, vamos a hacer un análisis exhaustiva de estas investigaciones, ya sean nacionales o extranjeras, ¿no? Y una vez que tengamos eso, vamos a hacer como una especie de conclusión, ¿no? Entonces, digamos, hemos considerado 3 de cada uno, ¿no? Entonces, en investigaciones nacionales, ¿no? Se tiene esto, e investigaciones extranjeras se tiene esto, por lo tanto, se tiene esto, ¿no? Entonces, se llega a una especie de conclusión general de lo que sería este apartado, ¿ya? Entonces, eso también van a tomar en cuenta cuando estén haciendo su estado del arte o lo que son los antecedentes. Ahora en antecedentes es más fácil, ¿no? Entonces simplemente es describir, ¿no? ¿Qué investigaciones hay? Pero cuando hablamos del estado del arte, hay que llegar, ¿no? En las conclusiones a especificar cuál es la situación actual de lo que sería nuestra investigación. ¿Ya? ¿Quedó claro antecedentes o estado del arte? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, Adelante, Alejandro. em, Adelante, a ver, adelante. Adelante, adelante, Alejandro. se me fue, vuelvo a replantear. Ah, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta mientras Alejandro va formulando su pregunta? ¿Quedó claro? ¿Cómo vamos con el Ah, resto? ya lo tengo. Sí, adelante, dale. Eh, para encontrar más o menos la información precisa hacia nuestra investigación, tenemos que basarnos en las variables, ¿no? Directamente, digamos, si Sí, nuestro título tiene dos variables, entonces en función a las dos variables, ¿no? Para tener, exactamente. Al menos ya, uno tendría que coincidir, ¿no? Y esa parte vamos a desarrollar si es que no hay. ¿Ya? Pues, perfecto, gracias. necesariamente. Si no, no nos sirve. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya. Entonces, eso es antecedentes o estado del arte. Ahora, lo que serían las bases teóricas, ¿ya? Ayer hemos hecho la operacionalización de variables, ¿sí? Entonces vamos a estructurar en base a lo que son las variables y lo que son las dimensiones. En algunos casos también vamos a considerar algunos indicadores, porque básicamente los indicadores nos van demostrando cómo tenemos que hacer la investigación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a... Ayer hemos hecho con ChatGPT o con qué hemos hecho? Con Bard hemos hecho, ¿no? Ya. ¿Ha actualizado ChatGPT, han visto? Sí, hoy día ha actualizado. O al menos hoy día me ha llegado la notificación a mí, ¿no? Tal vez a algunos ya les ha llegado antes. Ahora, ahí está, donde está, creo que era esto. Ahí está. Esto es lo que hemos hecho ayer, ¿ya? En la operacionalización de variables. Si quieren también les muestro, creo que he guardado. eh, sí, había guardado. Entonces, aquí está, no, este es. Operacionalización de variables. ¿Logran ver, no ve el cuadro que hemos hecho ayer? ¿Sí? Sí,
Bien, entonces esto nos va a servir para ordenar lo que sería la estructura del marco teórico, ¿ya? Este segundo apartado del marco teórico, ¿no? Fundamentación teórica. Entonces, como subtítulo principal va a estar dificultades de aprendizaje, ¿ya? Y subtítulos que van a formar parte de lo que es dificultades de aprendizaje, va a estar lectura, va a estar escritura, va a estar matemáticas, va a estar lenguaje oral. Ah, pero primero voy a explicar, voy a fundamentar teóricamente qué es dificultades de aprendizaje. Una vez haciendo ese sustento teórico, voy a pasar a desarrollar lo que serían las dimensiones, ¿no? Entonces, también voy a explicar en qué consiste. Entonces, como se dan de cuenta, en base a esto voy a estructurar. Ahora, muchas veces cuando no sabemos o no tenemos esta información, ahora, ¿cómo hago, no? ¿Qué cosa voy a hacer, no? Entonces, empezaré por esto, ¿no? Entonces, no es así, sino tienen la estructura. Está dada por este instrumento que sería la operacionalización. Ahora, ¿por qué en algunos casos se toma en cuenta lo que son los indicadores? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos rendimiento académico, digamos, ¿no? Entonces, rendimiento académico, ¿qué es, no? Voy a hacer una definición. Ahora, aquí abajo hemos hecho dimensiones, ¿no? Es dificultad de aprendizaje. eh, Ahí está, rendimiento académico, ¿no? Entonces, como dimensiones tenemos lo que sería es calificaciones, pruebas estandarizadas, participación en clase, actitud hacia la escuela, ¿no? Ahora, cada uno de estos, por ejemplo, tiene que ver con promedio de calificaciones, promedio de calificación en diferentes materias, rango de clase. Por ejemplo, cuando hablamos de pruebas estandarizadas, resultados de pruebas estandarizadas, rango de población, frecuencias de participación. Entonces, en algunos casos va a ser necesario tomar en cuenta también lo que son los indicadores, ¿no? Y creo que más abajo hemos hecho indicadores. Ahí está, escritura, por ejemplo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, escritura. Entonces, esto hemos tomado como en cuenta lo que es indicador, ¿no ve? Tiempo que el estudiante tarda en generar ideas para un tema determinado. Pero esto podemos resumir y podemos desarrollar también, ¿no? Entonces podemos hablar de la escritura. Entonces podemos decir que en la escritura se tiene dificultades para generar ideas, también se tiene dificultad para garantizar las ideas. Incluso podríamos subdividir esta escritura en otros subtítulos además, ¿ya? Entonces la estructura llega a ser o vamos a ir armando en función a la operacionalización de variables. Por eso aquí se pone variable, dimensión, en algunos casos indicador. Ahora, como tenemos varias dimensiones, entonces no es así como parece, ¿no? Así parece bien simple, ¿no ven? Pero digamos que tenemos 4 dimensiones, ¿no? Entonces aquí van a estar las dimensiones. Luego va a estar la variable 2, ¿no? Y también las dimensiones. Entonces, obviamente, hay podemos ir complementando con algunos elementos, subtítulos que creamos o que creemos que es necesario sustentar nuestra investigación, pero básicamente nuestra investigación se basa en las variables, ¿no? Entonces, si tenemos claro, muy claro, este apartado, no vamos a tener mayor dificultad, ¿ya? Entonces, así se va estructurando lo que es el marco teórico, la base teórica de lo que es el marco teórico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no se entiende? ¿Está claro? ¿Sí, no ve? Mm, ¿O no? profesor, Adelante, Alejandro, adelante. sí, un poco tiende, ¿no? A confundirse, porque yo me imagino, a ver, variable uno, voy a definir sus dimensiones y tiende a... y claro, viene la pregunta, ¿y qué voy a hacer luego en marcos conceptuales, ¿no? El otro Ah, ya. apartado. Ahorita vamos a hacer la diferencia entre lo que es una teoría y lo que es un concepto, ¿ya? Ya, Ya, pero la estructura se entiende, ¿no ve? ¿Cómo hago, no ve? sí. Ya. Entonces, ahora, esto es lo que es la base teórica o la fundamentación teórica, si lo llaman algunos. Vamos a estructurar. Entonces, como pasos básicos de lo que sería este apartado, primero tiene que ver con
tema de revisión. Creo que lo puse aquí. Vamos. Ahí está, ¿no? Entonces vamos a evaluar, ¿no? Una vez que tenemos la temática, el título, sí, nuestro problema de investigación. Ahora, no solamente en este apartado, ¿no? En antecedentes igual revisamos. Y ahí recomiendo yo revisar antes de formular el título, ¿ya? Entonces, antes de formular el título, van a revisar, van a buscar información bibliográfica. Entonces, aquí van a evaluar, ¿no? Toda la información bibliográfica existente. En función a eso y sus variables van a estructurar lo que sería el esquema y una vez que tengan el esquema van a desarrollar, ¿no? El esquema, ¿no? O en base al esquema, ¿ya? Ahora igual aquí, siempre muy importante el tema de lo que son las citas, ¿ya? Citas bibliográficas, textuales, parafraseadas, ¿no? Ahora muchas veces aquí ponen de otras fuentes, ¿no? Copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan, copian, pegan. No, ¿y dónde está el aporte? Ah, tiene que haber el aporte, necesariamente, ¿ya? Entonces, ahora, em, aquí tengo un ejemplo de lo que sería una teoría. Entonces, hay que hacer una diferencia. A ver, vamos a utilizar, creo que tenemos, sí, adelante, Noé. Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, acerca de las variables, ¿podría proyectar su diapositiva anteriores, las dos anteriores, sus dispositivas, acerca de las variables? ¿Está? Exacto, ahí. Profesor, disculpe, para una investigación cualitativa, ¿lleva indicadores? No, No lleva. no lleva Lleva sobre lo que, indicadores. Ahora, en vez de dimensiones, va a llevar subcategorías, ¿ya? subcategorías. Exacto. Esto sería categoría Uno, y esto sería subcategoría. Puede subcategoría. tener varias subcategorías también. Claro. Igual Ujú, categoría, digamos, una investigación cualitativa se puede trabajar con varias categorías. O ujú, directamente no tiene subcategorías, sino son varias categorías, ¿no? claro. Es entender, ¿no ve? Pero generalmente Ujú, es a partir de uno general, ¿ya? Entonces un tema, ujú. digamos, ¿no? A ver, vamos a suponer, a ver, ¿qué podría ser un tema? Uso o, ya, no sé qué poner. Algo Doctor, el sobre mismo calidad. A ver, turismo sustentable. ¿Perdón? ¿Perdón? calidad, a ver. ¿Calidad? Pero calidad ya es cuantitativo, ¿no ve? Se puede cuantificar calidad. A lo mejor podría ser mixto calidad, ¿ya? Sobre calidad. Sí, calidad llega a ser cuantitativo. Hay un instrumento incluso para medir la calidad, se llama, se me fue ahorita, que se adapta a cualquier área, ¿no? Por ejemplo, quiero medir la calidad de educación, puedo adoptar, quiero medir la calidad de un centro de salud, puedo adaptar, quiero medir la calidad de un hotel, puedo adoptar, no sé. Hay un instrumento, ahorita se me fue el nombre. Ay, no me acuerdo. Ese instrumento, por ejemplo, es estandarizado y es cuantitativo. Entonces, la calidad como tal es cuantitativa porque al final vas a demostrar numéricamente, pero en algunos casos podría ser cualitativo o en el mejor de los casos podría ser mixto. Ahora, ¿cuándo es cualitativo? Por ejemplo, tiene que ver con, no sé, investigaciones etnográficas, por ejemplo, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? A ver, ayúdenme. Profesor, acerca de mi trabajo, alfabetización financiera, tenemos que, yo he hallado algunas categorías, ¿no? Sobre ese, que son, competencias, Alfabetización. alfabetización financiera, ¿sí? He encontrado, competencias, he encontrado comportamiento financiero y resiliencia financiera. Resiliencia financiera. Resiliencia, aquí era el segundo lugar, Comportamiento financiero, comportamiento. segundo comportamiento financiero, y Resiliencia. abajo resiliencia financiera. Ya. Entonces, consideras que son tus categorías, ¿correcto? Exacto, sí. Ya.
Ahora, considerando que estos son categorías, estoy seguro que esto se divide en varias subcategorías, ¿ya? Exacto, sí, sí, Entonces, su criterio. así es lo que vas a armar. Entonces, en vez Bien, de variable uno categoría, en vez de variable 2 uno, categoría, en vez de variable 3 categoría, ¿ya? ok, Entonces, ahí vas poniendo sus subcategorías. claro. Ujú. Ujú. Eso no lleva, no dijo que no lleva indicadores, ¿no? No, no llevan Solamente, indicadores porque los variables, o perdón, una investigación cualitativa no se mide, se sí, interpreta. Entonces aquí solamente necesitamos entender, ¿no? O sea, Ya. de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, por ya, ejemplo, se si yo interpreta llego, mayormente de, disculpe, doctor, que lo corte, ¿no? Se interpreta de las investigaciones que se ha hecho, ¿no? A esas categorías, ¿no? claro, pero Para armar aquí mis bases teóricas. en las bases teóricas todavía no Sí, estamos en resultados, ¿no? Entonces aquí te vas a sustentar en otras fuentes bibliográficas, claro, ya. ¿no? Entonces vas a decir, digamos, eh, la resiliencia financiera es esto, ¿no? O ahorita vamos a ver en qué consiste, ¿no? Entonces, Claro. teóricamente tienes que fundamentar, ¿no? ¿Qué es resiliencia financiera? ¿O qué es Ujú, comportamiento financiero, ¿no? ujú. O competencia, ¿no? Competencia financiera. Competencia financiera. ¿Sí? Entonces tiene que, o sea, uno que no es del área tiene que saber, ¿no? Y no solamente Ujú, saber, sino tiene que tener el suficiente fundamentación teórica en relación a la temática. ¿Ya? ujú. ¿Queda claro? Ok, doctor. Sí, ok, doctor, sí. Ya, ahora vamos a preguntar, por ejemplo, ¿están viendo ChatGPT? ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? ¿Se ve, no Se ve? ve, Eh, ¿Cuál es la diferencia? Voy a decir, mira, ¿cuál es la diferencia entre teoría y concepto? ¿Concepto? Redacta, además, redacta un ejemplo de cada uno. Ya. Entonces, aquí nos estamos ayudando. Por ejemplo, está empezando por lo que es, pero es que no me entendí bien. Por ahora dice, un concepto es una idea abstracta o una representación mental de algo. Por ejemplo, el concepto de gravedad es una noción que describe la fuerza que atrae los objetivos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Por otro lado, una teoría es un conjunto de principios, leyes y explicaciones que intentan explicar un fenómeno o conjunto de fenómenos, utilizando el ejemplo anterior. Por ejemplo, hablemos igual de lo que es la gravedad, ¿no? Entonces dice, eh, gravedad, de Isaac Newton, ¿no? La teoría de la relatividad, de Albert Einstein. Son marcos conceptuales más amplios y complejos que explican cómo funciona la gravedad en términos de espacio, tiempo y más. Entonces, como se pueden dar de cuenta, cuando hablamos de lo que es, ¿dónde está? Concepto, simplemente es una abstracción o una representación del qué tenemos nosotros o en base a literatura vamos a construir respecto a un término o lo que estamos queriendo desarrollar. Por ejemplo, en este momento yo tengo un vaso, ¿ya? Entonces, una definición conceptual sería, ¿no? Es un recipiente de cristal que sirve para almacenar elementos líquidos o sólidos, digamos. Así me estoy imaginando. Eso es eso sería una abstracción. Mientras que una teoría, como dice aquí, son principios, son leyes y explicaciones, ¿no? Entonces, a partir de estos principios, leyes, lo que se pretende es básicamente explicar, digamos, sobre lo que es este objeto, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a basar en teorías o simplemente en conocimientos sistemáticos válidos acumulados, ¿no? Entonces, todo lo que es teoría para poder fundamentar tiene que ser válida. No, no voy a decir, por ejemplo, en este momento hablemos del mundo o de la Tierra, digamos, ¿no? Entonces, no voy a decir que la Tierra es plana.
Esa teoría obviamente no existe, ¿no? Tal vez podría tomar en cuenta como antecedente, ¿no? Se creía que la Tierra era plana, pero sin embargo, a partir del año tantos, a partir de la investigación de fulano de tal, ¿no? Se ha podido demostrar que la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Hay que entender dos cosas diferentes. Entonces, en este primer apartado que estamos viendo en este momento, básicamente estamos hablando, ¿no? De conjunto de principios, explicaciones que vamos a dar a lo que sería la temática que estamos, o en todo caso la variable o la dimensión que estamos desarrollando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la teoría cognoscitiva del aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso es nuestro ejemplo. Dice, en base en las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas, el enfoque cognitivista, enfoque cognitivista, privilegia el estudio de procesos complejos como el del pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información. Para Brunner, 1962, la meta de la enseñanza es desarrollar la comprensión general de la estructura de un área de conocimiento, con énfasis en la formación de conceptos. Entonces, la teoría cognoscitiva es más amplia, desarrolla, desglosa, ¿no? ¿Qué conocimiento se tiene? ¿Cuáles son las teorías? Todo eso va a ir desarrollando. Si fuera, por ejemplo, un concepto, una definición, entonces simplemente diría, la teoría cognoscitiva hace referencia a esto, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, eso, a ver, vamos a volver a escribir aquí en ChatGPT para que tengamos más claro. A ver, vamos a seguir con la gravedad. Entonces, voy a decir, redacta como ejemplo, como ejemplo, un concepto de teoría cognoscitiva, ¿no? Ejemplo de concepto de cognoscitiva. Cognoscitiva. Ahí está, cognoscitiva. Se da un ejemplo de teoría cognoscitiva, ¿no? Y también redacta un ejemplo de fundamentación teórica de, entonces, hagamos lo siguiente. Hagamos uno por uno. Ya. Ahí está, ¿no? Dice esquemas cognitivos, ¿no? Me ha cambiado, pero bueno, ¿ya? Los esquemas son estructuras mentales que representan el conocimiento personal y experiencias, ¿no? Ya está. Esa sería una definición. Ahora voy a decir, ahora voy a poner, redacta un ejemplo de fundamentación teórica de teoría cognoscitiva. Entonces ahora vamos a pedir que redacte. Como ejemplo, este ChatGPT les he dicho que no sirve para este tipo de redacción, sino para hacer consultas, preguntas, para pedir sugerencias, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, no les va a obtener fuentes, nada. Ahora, por ejemplo, como pueden ver, dice, ¿no? Esto sería teoría, ¿no? La fundamentación teórica de la teoría cognoscitiva se basa en la comprensión de cómo procesamos, almacenamos y utilizamos la información. Por ejemplo, uno de los pilares de esta teoría es el modelo de procesamiento de la información propuesto por George Miller en la década de 1950. Este modelo postula que nuestra mente opera de manera similar a una computadora, procesando información a través de distintas etapas.
entradas de información, inputs, procesamiento cognitivo y salida de información, output, ¿no? Según esta teoría, la información se almacena en memoria en forma de esquemas, redes semánticas o modelos mentales que influyen en cómo percibimos y entendemos el mundo que nos rodea. Además, la teoría cognitiva también se apoya, ¿no? Entonces, como pueden ver, esa es la diferencia. Uno es más específico y otro es de forma detallada, en el cual básicamente va a describir cuáles son las teorías, ¿no? Que sustentan nuestra investigación, en este caso con la variable, con la dimensión, ¿no? Ahora, considerando esto como ejemplo de lo que sería teoría, y voy a mostrarlos lo que sería el tema del concepto. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de concepto de Producto Interno Bruto. Entonces, producto dice, ¿no? Conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo de tiempo determinado, que puede ser trimestral o anual. El PIB puede ser clasificado como nominal o real. En el primero, los bienes y servicios finales son valuados a precios vigentes durante el periodo en cuestión, mientras que el segundo, los bienes y servicios finales se evalúan a los precios vigentes en un año base. Ah, esto es una definición. Aquí no me está diciendo desde cuándo se utiliza el PIB, cómo se maneja, cómo se mide. No me está diciendo nada. Simplemente me está diciendo qué es PIB y ya tengo la respuesta aquí. ¿Qué es PIB? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es la fundamentación y lo que es el concepto? ¿Se entiende? Doctor, yo tengo una duda. Adelante, adelante. Cuando se hace la operacionalización de variables, Ujú. ¿qué diferencia hay con cuando se hace el concepto para operar una variable y con esta definición, digamos? No hallo la diferencia. Ya, pero en lo que es la definición conceptual, simplemente es, por ejemplo, a ver, voy a poner otro ejemplo, a ver, ¿qué podría ser? A ver, ayúdenme. Vamos a hablar sobre, no sé, las TICs, ¿ya? O lo que veníamos trabajando, dificultades de aprendizaje. Ah, ya, podría ser, pero pongamos este como ejemplo. Ya. Ya, de esto es nuestra variable, si quieren, ¿ya? Entonces, de esto hemos identificado, digamos, tres dimensiones, ¿ya? Tres dimensiones. Entonces, vamos a decir tecnología, información y comunicación, ¿ya? Esas son nuestras dimensiones, ¿ya? Estoy tomando en cuenta como chanchullo esto, ¿ya? Seguramente tiene otras dimensiones, ¿ya? Entonces, tiene tres dimensiones. Entonces, en el marco o en la fundamentación teórica, voy a hablar, ¿no? Entonces, primer subtítulo principal, digamos, es capítulo 3, ¿no ve? Entonces, irá 3.1, ¿no? Entonces, aquí hablaré de TIC, ¿no ve? ¿Qué es TIC? Aquí desglosaré de forma detallada qué es TIC. Ahora aquí hablaré de 3.1.1, voy a hablar de tecnología. Aquí también voy a fundamentar, ¿no? El 3.1.2, digamos, voy a hablar de información, ¿no ve? Me dejo entender hasta ahí, ¿no ve? Está claro, ¿no ve? ¿Sí? Ya. Ahora, lo que es la definición conceptual. La definición conceptual no sigue esta estructura, para empezar, ¿ya? No sigue esta estructura. Entonces, aquí lo que me interesa es definir conceptos, ¿ya? Es decir, aquí voy a definir términos que se utiliza en mi investigación. Es decir, por ejemplo, si yo les digo algunos conceptos en este momento, por ejemplo, les voy a decir, por ejemplo, no sé, PIB nominal, ¿no? PIB real. Entonces, ¿qué será nominal? ¿Cuál será la diferencia? Entonces, aquí, digamos, PIB real, digamos, ¿no? Entonces, digamos, PIB real. Entonces, PIB real es esto, ¿no? PIB nominal. PIB nominal es esto. Ahora, voy a relacionarlo con lo que estamos haciendo. Con lo que estamos haciendo. Entonces, primero estoy diciendo que es diferente, ¿no? Entonces, aquí diré, ¿no? TIC, ¿no? TIC es esto, ¿no?
digamos que estoy utilizando otra terminología, digamos, igual voy a decir lo mismo para fines de este ejemplo, digamos, tecnología. Entonces, la tecnología es esto. Entonces, definición específica, por eso es una interpretación, es algo abstracto que nosotros damos sentido a esa definición. ¿Me dejo entender? Entonces, no sigue esta estructura, simplemente aquí es para que el lector pueda entender de la terminología que se está utilizando, que se está manejando en nuestra investigación. Ahora, por eso es que en algunas lo juntan esto, ¿no? Entonces, marco teórico conceptual, en el cual, digamos, primero, digamos, hablamos del TIC, ¿no? Entonces, hacen una definición, ¿qué es TIC? Luego recién van desarrollando, o puede ser al revés, o puede estar en el medio la definición, pero en uno está la definición y la fundamentación como tal. ¿Me dejo entender, no ve? O nada todavía. Bueno, yo veo que tanto definición de TIC y cuando hacemos las bases teóricas igual se vuelve a la definición. Ya, Entonces, pero por uno, eso que no. la base teórica, perdón que le corté, no es definición. ¿Se ha entendido qué es una definición y qué es una fundamentación? En el ejemplo anterior que hemos hecho Ah, con ya, ya. ChatGPT. Sí, 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 ya, ya, ya. Esa es la diferencia. Entonces, si manejamos esta diferencia, vamos a tener claro eh, en qué consiste uno. Uno es definición, por eso su nombre dice definición, ¿no? Por eso decía del vaso, ¿no? Se me ha colgado. Voy a volver a la presentación. Entonces, por ejemplo, cuando decía, uy, aquí igual, ¿qué pasó? No sé qué pasa. Ya, bueno, ¿qué importa? Ah, no, ya ha pasado. Entonces, supongamos, ¿no? Aquí tengo, no sé si están viendo la cámara. Entonces, decía, ¿no? Este es un vaso. Entonces, la definición sería, ¿no? O sea, yo le voy a dar una interpretación, ¿qué es lo que pienso que es este objeto para mí, ¿no ve? Pues obviamente no va a ser tan así, pero para eso nos necesitamos basarnos en información bibliográfica, ¿no? Entonces yo voy a decir, es un objeto de cristal, ¿no? ¿No? Que sirve para almacenar, no sé, algún elemento líquido, ¿ve? Ya está, eso sería una definición. Entonces, una definición simplemente es dar un sentido, una significancia, digamos, a un objeto. Mientras que una teoría no, es conocimiento acumulado. Además, tiene que ver con principios, con leyes. Voy a exagerar en mi ejemplo. Entonces, voy a decir, el vaso es un elemento que se ha iniciado a utilizar en la época prehistórica, con el invento, con el uso de lo que es los metales. Entonces, en la era de los metales, de la prehistoria, se empieza a utilizar el vaso en objetos metálicos. Este elemento simplemente era reservado para la clase alta, principalmente en ahí sería el esclavismo, el feudalismo, ¿no? Entonces, en el feudalismo solamente podrían utilizar el vaso, digamos, los de la clase alta, ¿no? Los del clero, digamos, ¿no? Mientras que ¿cómo se llama? Pues los campesinos, y tiene otra denominación, ¿no? No podrían utilizar el vaso, por lo que ellos simplemente utilizaban algunos elementos que producían en la misma naturaleza. Eran básicamente las cáscaras de algunos frutos. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Estoy exagerando en mi ejemplo, pero más o menos es así. ¿Ya? Entonces, en uno simplemente doy la Sí, interpretación ya, ya como tal y en otro comprendí. es más detallado, ¿no? Voy sustentando y obviamente con teorías, ¿ya? Entonces, como han visto en este ejemplo, eh, aquí, ¿no ve? Entonces estoy fundamentando, por ejemplo, dice el enfoque cognitivista, ¿no? Entonces esto tiene que ver con una teoría, con una corriente teórica, ¿ya? En cambio el otro no, incluso es como el diccionario, tómenlo en cuenta como el diccionario. Entonces, ¿quieres entender algún término? Entonces buscas y ya está. Eso es definición, mientras que la fundamentación no, va más allá. ¿Está claro? Claramente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doctor, Adelante, adelante.
Buenas noches. O sea, la parte del marco conceptual es igual que las definiciones terminológicas, ¿no es verdad? Exactamente, es lo mismo. Gracias. Bien, ahora creo que ya hemos visto los tres elementos. Ahora, ¿qué elementos puede haber? Lo que hemos dicho, ¿no? Va a haber, por ejemplo, el marco legal, el marco institucional, también puede haber lo que sería el marco referencial, eh, va a haber ¿qué marco más hay? A ver, marco, el contextual, ¿no? Puede haber marco histórico, eso sí ya va a depender un poco de la temática que estamos abordando. Entonces, por ejemplo, en este momento les voy a compartir pizarra y voy a describir un poco cada uno de estos, ¿ya? Entonces, en el marco normativo, algunos lo llaman marco legal si quieren, esto, ¿no? Marco legal. En este marco legal voy a hacer una descripción detallada o voy a hacer una fundamentación con normativas en relación a la temática. Entonces, supongamos, ¿no? Entonces, las TICs, ¿no? Es nuestra temática. Entonces, voy a hablar, ¿no? Esto tiene que ver con tema de educación principalmente y tema de desarrollo tecnológico, algo así, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero implementar las TICs en proceso de enseñanza y formación. Por ejemplo, en caso de Bolivia, y los que no son de Bolivia, se ha tenido una dificultad enorme en tema de lo que es la educación virtual en la pandemia, ¿no? Porque resulta que no había habido, no sé si ahora hay, ¿no? No había habido normativa en tema de educación virtual. Entonces, allá no ha habido conflictos, ha habido clausura escolar y muchas otras cosas, ¿no? Que no había. Entonces, por ejemplo, cuando hago o cuando mi temática así lo amerite, voy a hacer una fundamentación teórica y esto tiene que ver con el esquema de Kelsen, ¿no? Entonces, un pirámide que va ¿no? Que tiene una estructura piramidal, pero aquí tiene que ver con la constitución política del Estado, ¿no? La máxima ley, ¿no? Sí o sí tengo que iniciar de esto, ¿no? Luego tengo que desarrollar las leyes, ¿no? Pero generalmente es la ley que tiene relación directa con la variable o con la temática que estoy abordando. Luego vendrán lo que son las leyes, vendrán decretos, vendrán reglamentos, ¿no? Entonces tiene una estructura jerárquica lo que son las normativas. Ahora, el error común que se tiene en este apartado es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y les puedo mostrar igual un montón de tesis que tiene esa estructura. No, aquí ustedes, si bien van a respetar esta estructura, ustedes van a interpretar. Entonces dirán, ¿no? Según la Constitución Política del Estado, en su artículo 39, establece que el Estado debe promover el uso de las TICs en tema educativo. Asimismo, en su artículo 341, las instituciones dependientes del Estado, como las gobernaciones, las alcaldías, no sé, me estoy inventando en este momento, ¿ya? ¿No? Tienen la facultad, la obligación de poder promover, ¿no? El desarrollo de las TICs y el uso de los mismos en procesos de formación y en otras actividades, ¿no? Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, estoy interpretando. Eso es lo que tienen que hacer. Ahora, puede ser necesario citar algún artículo específico, ¿no? En su artículo tantos, ¿no? O citar de forma textual y colocar, ¿no? Como corresponde la cita. Pero aquí tiene que haber una interpretación. ¿Ya? Entonces, no es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces, no me van a hacer de esa forma. ¿Se entiende este apartado? A ver, les voy a mostrar, ¿ya? No van a... ¿Cómo no quiero que hagan? Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Denme un segundo, ahorita les voy a mostrar. ¿Cómo no quiero que hagan y cómo quiero que hagan? Primero, ¿cómo no quiero que hagan?
Ya, aquí logran ver un, dice marco legal, ¿logran ver? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se ve, no Sí, ve? se ve. Ya, aquí dice normas universitarias en Bolivia, Constitución Política del Estado, ¿ya? Dice, la Constitución Política del Estado vigente en su sección 2, Educación Superior, señala, mira, artículo 91, ¿ya? Numeral 1, numeral 2, numeral 3, ¿no? Artículo 92, numeral 1, es copia, 2, 3, artículo 93, ¿ya? Esto es plagio, por más que esté así colocado, porque esto es plagio, porque en todo caso, esto es simplemente copia fiel, tendría que ser cita textual. ¿A ver? Ahora si nos vamos más abajo a ver qué ley más considera. Ley Avelino Siñane, es de educación en Bolivia, ¿no? Artículo 53, objetivos, ¿ya? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. No se debe hacer de esta forma, ¿ya? Lo que estoy diciendo es que ustedes tienen que interpretar el resultado, ¿ya? Tienen que ustedes direccionar a su investigación, ¿no? El tema de lo que es el marco normativo. Ahora los voy a mostrar otra tesis, ¿ya? ¿Logran ver marco legal? ¿Sí? ¿Se ve, no ve? Sí, se ve. Entonces dice, a continuación analizamos normativa. Mira, marco normativo internacional de educación. Me voy a ir a la Constitución, ¿ya? Ahí está. Constitución Política del Estado. En relación a la educación, la Constitución Política del Estado 2009, en su artículo 77, numeral 1, establece que, esto es una cita textual, pero aquí, como es una normativa, lo hace de esa forma, ¿no? Dice, en relación a la educación superior, en el artículo 99, 91, perdón, establece que es un proceso de formación profesional, de generación y divulgación de conocimientos. Los mismos deben estar orientados al desarrollo integral de la sociedad. En los artículos 92 y 93 de la Constitución Política del Estado, establece que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. Las universidades públicas son subvencionadas por el Estado. Al ser entidades autónomas, estas deben realizar sus actividades académicas según sus estatutos. Todos estos deben facilitar el desarrollo óptimo de la educación, ¿no? Entonces, aquí es interpretación, aquí no es copia, 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 copia. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, eso es el marco normativo. Ustedes van a considerar normativas que estén relacionadas de forma directa o conexas, pero que estén relacionados con la temática que van a desarrollar y tienen que interpretar. ¿Se entendió qué es marco normativo, qué es marco legal? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo estamos? Sí, se entiende, doctor. Muy bien. Ahora, ¿qué otro marco puede haber? Marco institucional. El marco institucional, tiene que ver con el análisis de la institucional, ¿no? O el análisis institucional. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio dentro de una institución, por ejemplo, dentro de un colegio, entonces el colegio tiene una estructura, ¿no? Entonces aquí está lo que es la dirección, aquí está lo que serían los profesores, ¿no? Aquí estarían los padres de familia y aquí estarían estudiantes. No estoy inventando esa estructura, ¿ya? Entonces ahí está. Hay una estructura. Pero no solamente, esto sería micro, ¿no? O sea, esto sería dentro de la institución. Entonces, el director pertenece a otra institución superior que sería la dirección distrital. A la dirección distrital depende de la dirección departamental. Y la dirección departamental, del Ministerio de Educación. ¿Ve? Hay una estructura. Entonces, esta estructura tengo que desglosar porque está siendo afectada porque estoy desarrollando el marco de esta institución. ¿Me dejo entender? Entonces, simplemente voy a detallar, ¿no? Entonces, el marco institucional tiene que ver con, ¿no? Los siguientes niveles. Esto es del nivel central, esto es del nivel departamental, sus funciones son estos, ¿no ve? Entonces, detallar, digamos, cómo la institución se está involucrando o cómo a partir de la investigación
se pretende o se involucra a lo que es la institución misma, ¿no? En el cual se está desarrollando la tesis. Eso es el marco institucional. Entonces, aquí es más descriptivo, aquí es más trabajo de campo, porque muchas veces no se tiene esto, ¿no? Entonces, no van a poder encontrar fácilmente en los libros, ¿no? Entonces, aquí tiene que ver con temas de investigación empírica, con trabajo de campo principalmente, ¿no? Entonces, eso es el marco institucional. Puede haber otro, el marco contextual. El marco contextual hace referencia al lugar de estudio. Lugar de estudio. Entonces, el lugar de estudio tiene que ver con características generales. Entonces, ¿dónde se encuentra? Digamos, volvamos al mismo ejemplo. Estamos en un colegio. Entonces, el colegio X se encuentra en tal municipio, en tal comunidad, en tal departamento. ¿No ve? Está a una distancia tantos, no sé. Dar una caracterización general del lugar de estudio. Ese es el marco contextual. Entonces, vamos a hablar de la institución, vamos a hablar del lugar, de la ubicación, vamos a hablar de aspectos generales, podemos hablar de su población, dependiendo de qué o qué estamos investigando. Por ejemplo, digamos, estamos en un colegio, entonces diremos, es un colegio fiscal, ¿no? De 2 turnos, un turno, no sé, tantos estudiantes, tantos profesores, no sé, ¿no? Voy a hacer una descripción general. Incluso podría hablar de algunos aspectos generales, incluso, ¿no? O sea, hacer una descripción del lugar de estudio. Ahora, imagínense que están haciendo, por ejemplo, una tesis cualitativa en una comunidad. Entonces, tiene que ser más detallado todavía, ¿no? Entonces, la comunidad se encuentra tantos, no sé, puedo narrar incluso aspectos históricos de la comunidad. ¿Ya? Entonces, eso es el marco contextual. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? ¿Ninguno? ¿Está claro, doctor? Muy bien. Ahora podría haber otros más, por ejemplo, el marco histórico, ¿no? Pero el marco histórico se va a desarrollar cuando la investigación tenga que ver con aspectos históricos, ¿no? Entonces son hitos históricos que se van a ir marcando, pero en muy pocas investigaciones se considera, ¿ya? Entonces, dependiendo de la institución, puede haber tal vez incluso otros más, o tal vez esto es lo que estamos viendo, simplemente no les van a pedir, ¿no? Como les he mostrado al principio una plantilla en el cual solamente era 3 elementos que tenían que considerar, ¿no ven? Entonces, puede ser de esa forma, ¿ya? Entonces, esto está un poco abierto. Sin embargo, ustedes lo que tienen que tener claro es a qué es fundamentar con fuentes bibliográficas, es redacción principalmente, ¿ya? Bien, con eso estaríamos terminando el marco teórico. Siguiente capítulo, marco metodológico, que lo desarrollamos el día de mañana. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Ninguno? ¿Nada de Doctor, nada? digo, profesor, Sí, adelante, Alejandro. antes de que pasemos esto en sí, esto que es el marco teórico, a mí me han puesto en jaque una tesis que he presentado, en sentido de que, bueno, vas desglosando los conceptos, las teorías, todo aquello, y Mm, me deja en walkover la tutora o la jefa de área y me dice, ¿qué enfoque teórico has utilizado o has adoptado para tu investigación? Entonces, yo entiendo que una vez desarrollado el marco teórico, leído todo aquello, hay que adoptar una de las teorías. Ya, a ver, vamos a ir, pero eso va a depender mucho con la temática porque en algunos no hay teorías así establecidas. Por ejemplo, si hablamos de educación, ahí vamos a encontrar varias teorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir, ¿están viendo ChatGPT? Sí, Sí, doctor. Ya, entonces, creo que está bien escrito, ¿ya? Entonces, estoy diciendo que haga una mención de teorías educativas. Por ejemplo, aquí está el constructivismo, el conductivismo, y aquí, a ver,
y menciona los principales precursores o referentes de cada teoría educativa. Y aquí nos va a decir quiénes son los referentes, o sea, todo. Entonces, ahí está, constructivismo, está Piaget, Vygotsky, conductivista, está, ahorita se lee. Ahí está, ¿no? Entonces ahí está, te está diciendo, esto es una teoría, el conductivismo igual, Iván Pavlov y Skinner, teoría de aprendizaje social, Albert Bandura, teoría cognitiva con Piaget igual, Ulrich Neischer, aprendizaje humanista, Carlos Rogers, Abraham Maslow, ¿no? Entonces, estos son teorías, ¿no? Entonces yo puedo ir adoptando, digamos, mi fundamentación teórica en, en base de estas teorías o de estas corrientes teóricas como tal, como existe en lo que es la educación. Me dejo entender, ¿no? Entonces eso es adoptar. Entonces yo puedo adoptar, ¿no? Considero que es, desde mi punto de vista, es el aprendizaje humanista. Entonces voy adoptando esa teoría, voy desglosando, voy sustentando a partir de esta corriente. Me dejo entender, ¿no ven? Pero no siempre va a pasar eso. Por ejemplo, en algunas teorías, por ejemplo, hablemos de mi área, ¿no? Yo soy de turismo. Entonces, en turismo no hay así corrientes establecidas, corrientes teóricas establecidas. Me dejo entender, ¿no ve? Ok. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en su caso, no sé cuál, ingeniería creo que es, ¿no, Alejandro? Entonces, no sé si hay Eh, teorías ya así en mi, definidas. en mi caso es gestión pública ambiental y Ah, atención ya. de la Entonces, sí debe contaminación haber, de gestión atmosférica. pública debe haber, tiene que haber, ¿no? Entonces, voy a decir, por Ajá. ejemplo, en lista corrientes teóricas de gestión pública. Gestión pública ambiental. No creo que haya así, pero por el momento busquemos así, a ver. Ya. En lista corrientes teóricas de gestión pública y sus principales precursores o, o referentes. Entonces, sí hay teoría de sistemas, no sé qué más han adoptado en tema de gestión pública. ¿Ya? Entonces, aquí están los corrientes. El uno dice nueva gestión pública, gestión por resultados, gobiernos electrónicos, enfoque de redes, enfoque de gobernanza, administración pública tradicional, ¿no? Max Weber. Entonces, estas son las corrientes, ¿ya? Entonces, tendrías que adoptar uno de ellos. Ahora, si buscamos en tema ambiental, no sé si existe en tema ambiental. Entonces, tendríamos que buscar y también adoptar. Y al final, como es tu investigación, tienes que fusionar, pues, ¿no? Ahora, si no hay, ¿no? Tal vez podrías adoptar de otras áreas, pero relacionarlo, ¿no? Pero en muchas áreas no existen las corrientes como tal, ¿ya? ¿Se entendió, no ve? Sí, en realidad hay, ¿no? Diferentes enfoques, todo de lo que es Ajá. gestión pública ambiental. Uno de ellos lo que comentaba, el enfoque sistémico, ¿no? Ujú. Y claro, yo a lo mucho que hice es en las recomendaciones poner que la gestión pública ambiental en el municipio de Cochabamba para atender la contaminación atmosférica se enmarque en el enfoque sistémico, ¿no? Pero me ha dicho que no es suficiente. Me ha dicho que desarrolle un poco, que me ha dejado enredado. Ambiental, dices, ¿no ve? Sí. A ver, vamos a buscar. La gestión ambiental se ha desarrollado a través de diferentes corrientes teóricas. Ahí está. Enfoque de desarrollo sostenible. Persona enfoques, ¿no? Economía ambiental, enfoque de la economía ecológica, enfoque de la huella ecológica, ecología política, enfoques de gobernanza ambiental. Entonces, podrías fusionar. Ahora podríamos buscar de los dos y tal vez en literatura sí exista, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es cuando te dicen adoptar, entonces tienes que adoptar uno de ellos, ¿no? O
no solamente uno, digamos, ¿no? Entonces, unos dos puedes adoptar y en base a eso, tal vez crearlo, no sé, aportar algo más, ¿no? ¿Ya? Ajá, Eso es. ¿Alguna otra perfecto. pregunta? Está perfecto, gracias. ¿No? ¿Nada? Entonces, mañana nos vemos a las 20 horas. ¿Listo? El horario habitual. Buenas noches a todos. Buenas Nos vemos esta noches. mañana. Buenas noches a todos.